Hola, bienvenidos a este canal donde tenemos la oportunidad de compartir algunas ideas sobre lectura, libros, cine y temas afines. Es verdad, ya casi terminamos julio y generalmente julio es un mes nada tranquilo, en el buen sentido, en lo personal por lo menos. Tenemos muchas fechas especiales, por ejemplo el Día del Maestro, 2 miembros de mi familia nuclear cumplen años, mi aniversario de bodas, fiestas patrias y por si fuera poco me vacunaron y pasé lista todos los malestares derivados de la vacuna, pero obviamente cualquier malestar es compensado 100% por el beneficio. No quería dejar que julio se fuera sin compartir un autor peruano, y ya que estamos en julio, el autor elegido es Julio Ramón Ribeiro, uno de mis favoritos. Los que me conocen saben que para mí número 1 es César Vallejo, pero Julio Ramón Ribeiro está ahí, muy cerquita, pisándole los talones. También pensaba que a veces tenemos la tendencia a encasillar a las personas en una determinada actividad o en una determinada especialidad. Por ejemplo, si tenemos un actor o una actriz que destaca en comedia y de repente nos enteramos que va a incursionar en el drama, mejor se queda en la comedia. Puede ser nuestra reacción, aunque pueda hacerlo muy bien. Lo mismo ocurre con los escritores. Terminamos asociando algunos nombres a algún área de la literatura en particular. Por ejemplo, García Márquez, novela; Vargas Llosa, novela; César Vallejo, poesía; Julio Ramón Ribeiro, cuento. Lo que no significa que no hayan escrito además otras producciones, como por ejemplo teatro, periodismo, ensayo. El cuentista escribió novelas, el novelista escribió cuentos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que brillan cual fulgurantes estrellas en una de esas áreas. Y Julio Ramón Ribeiro es esencialmente un cuentista. Los entendidos lo consideran como uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Yo diría que es el mejor cuentista peruano, incluso el mejor cuentista o uno de los mejores cuentistas en lengua hispana. Definitivamente amo los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, con ustedes, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nació en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1929 y falleció en Lima el 4 de diciembre de 1994. Nació en el seno de una familia de clase media. Estudió en el Colegio Champañá y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si bien cuando nació Julio Ramón su familia era de clase media, sus antepasados gozaron de una mejor situación económica, además de destacar en la historia política y social del país. Sin embargo, jamás se manifestó en él algo así como orgullo de casta. Por el contrario, era una persona muy sencilla y humilde. No terminó de estudiar Derecho en la Católica, obtuvo una beca de periodismo para estudiar en Europa y partió a España. Vivió en distintos lugares, trabajó de todo, no le puso reparos a ningún trabajo por humilde que fuera. De carácter muy reservado, incluso tímido, no era alguien que buscara estar bajo los reflectores. Sin embargo, era muy abierto, conversador, bromista con los amigos. Así lo pintan los que tuvieron el privilegio de conocerle y contar con su amistad. Cronológicamente lo ubicamos dentro de la denominada generación del 50. Sin embargo, quizás su figura se vio un poco opacada porque lo que más destacó en esa generación fue la novela. Y Julio Ramón, ya lo dije, es esencialmente cuentista. Pero si alguien piensa, lo dudo, pero si alguien cree que las novelas son de mayor categoría que los cuentos, está totalmente equivocado. Un cuentista pone tanto esfuerzo, trabajo, corazón y talento como un novelista. Es más, se necesita un gran talento para lograr en un cuento de 1, 2, 10 páginas lo que se logra con una novela de 200, 300, 700, 1000 o más páginas. Personalmente siento que Julio Ramón no ha recibido aún el homenaje y reconocimiento a la altura de lo que merece, por lo menos por parte de mis compatriotas. En el año de 1994 recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Es el premio literario más importante de Latinoamérica, algo así como el Nobel Latinoamericano de Literatura.
Fue quizás en ese momento cuando por fin algunos reflectores dirigieron sus luces hacia el genial escritor. Sin embargo, no pudo disfrutar debidamente ese merecido reconocimiento porque, a causa del cáncer de pulmón debido a su adicción al cigarro, falleció ese mismo año, a muy poco tiempo de anunciarse el premio. Sí, es triste. Julio Ramón publicó varios libros de cuentos. Gallinazo sin plumas, quizás uno de los más conocidos, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, Los cautivos, El próximo mes Menibelo, Silvio en el Rosedal, Solo para fumadores, Relatos santacrucinos. Sin embargo, todos estos libros fueron compilados en La palabra del mudo, una extraordinaria antología. En cada edición se fueron añadiendo cuentos. La primera publicación de La palabra del mudo es de 1972. El que tengo es de 1992 y afortunadamente están compilados todos los libros que he mencionado. Una maravilla. Los cuentos de Ribeiro tienen una temática variada. Algunos son muy realistas, mientras que otros son fantasiosos, pero también encontramos temas reiterativos como la decepción, la frustración por las ambiciones o sueños rotos. Por ejemplo, El banquete. ¡Ay! Un toque genial el final. Los protagonistas dan pena, pero también uno termina pensando, se lo buscaron. De este libro, La palabra del mudo, quiero compartir 3 cosas. Primero, unos párrafos de una autocrítica. Segundo, un decálogo del cuentista, propuesta de Ribeiro, obvio. Y tercero, uno de sus cuentos, Alienación. Cedo el espacio a las palabras del mismo autor. Al escribir mis cuentos en la pobreza o en la bonanza, en unas horas o en años de correcciones, en mi país o fuera de él, solo he querido que ellos entretengan, enseñen o conmuevan, y he querido también proporcionarme un placer, pues escribir, después de todo, no es otra cosa que inventar un autor a la medida de nuestro gusto. Uno está nutrido de los autores que ama, de los que algo o mucho toma y aprende, pero sobre todo está nutrido de su propia experiencia. Por último, mi obra cuentística está agrupada bajo el rubro de La palabra del mudo. ¿Por qué este título? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Bien, ahora una parte de la introducción, aquella donde está el decálogo del cuentista. Para concluir este breve preámbulo, diré que me hubiera gustado aprovechar la ocasión para desarrollar mi concepción del cuento, o si se quiere, mi poética del cuento, a la luz de mis 40 o más años de experiencia en este género. Pero me pareció ocioso o redundante, pues dicha poética se encuentra formulada implícitamente en mis relatos, al menos para el lector atento. Me limitaré en consecuencia a enunciar al azar algunos preceptos. 1. El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. 2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. 3. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. 4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no existe como cuento. 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. 6. El cuento solo debe mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. 7. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. 8. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven
un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. 9. En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. 10. El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. La observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente, como yo mismo lo he hecho. O, aún algo mejor, inventar un nuevo decálogo. Ahora pasemos a uno de sus cuentos. Ha sido muy difícil decidirme por un cuento y es seguro que más adelante volveré a compartir más de los cuentos de Ribeiro. Tenemos tantos cuentos extraordinarios capaz de despertar un abanico de emociones en el lector. Por ejemplo, Gallinazo sin pluma me llena de impotencia, el abuso infantil, la pobreza, la miseria, no solo material sino espiritual. Por las azoteas me llena de ternura. Al pie del acantilado es un cuento triste, bello pero triste. De color modesto, qué forma absurda de pensar por parte de la sociedad, y así sucesivamente. Finalmente escogí Alienación. Me parece un cuento muy actual, a pesar de que fue escrito en 1975 y está ambientada, diría que entre 1940 y 1950. Sin embargo, quitando las referencias históricas, fácilmente aterriza en nuestros días. Y eso es penoso y vergonzoso. Reconocemos en el cuento la discriminación, y es un mal que sigue caracterizando a nuestra sociedad, y es precisamente este afán tonto que tenemos por separarnos en grupos, los blanquitos, los gringuitos, los cholitos, en fin, y que el color de la piel signifique un estatus, lo que causa la tragedia del personaje. Tenemos a Roberto López, un sambo al que el autor describe como retaco, bembudo y de pelo ensortijado, que mira de lejos a un grupo de muchachos que se reúnen para jugar en la Plaza Bolognesi y que de tanto en tanto lo saludan. Después de todo lo conocen, es el hijo de la lavandera. El autor sutilmente nos presenta a través de los personajes estereotipos de nuestra sociedad, recordándonos que cuanto más blanca la piel, más ascendencia frente a los demás. Y están los gringos, admirados por ser extranjeros. Nos presenta también a Keka, una chica de clase media que utiliza su belleza como un trampolín para saltar a otro grupo social. Keka juega y se relaciona con el grupo de amigos. Todos secretamente están enamorados de ella. Sin embargo, a medida que crece y se va convirtiendo en una joven, sus atenciones se dirigen más a los más blanquitos y finalmente consigue atraer a un gringo de verdad. Volvamos a los muchachos y muchachas que se reúnen para jugar en la plaza. En una de esas en que las chicas están jugando vóley y la pelota se va lejos y es valientemente rescatada por Roberto López, que como todos admira a Keka, aunque de lejitos. Cuando se acerca a ella para entregar la pelota, Keka lo mira espantada, pensando quizás qué atrevimiento que este sambo se me acerque, qué horror, y suelta una frase lapidaria. 5 palabras que cambian la vida de Roberto. Yo no juego con zambos. Esa frase no solo le recordó su condición social y económica, sino su mayor desgracia, que no es tanto ser pobre, sino ser zambo. Y nació en él la idea de que para ser alguien, para alcanzar algún éxito en la vida, tenía que dejar de ser zambo. Los años subsiguientes se dedicó a observar a Keka y a los demás jóvenes y el trato que ésta le daba a los chicos, y no tardó en darse cuenta que cuanto más blanquitos, más admiración sentía ella, pero entre un blanco peruano y un extranjero, el extranjero valía más y tenía siempre las de ganar. Ante esta verdad, Roberto llega a la conclusión que mejor que ser un blanco de acá era ser un gringo de allá. Y comienza la transformación, el desesperado intento para dejar de ser quien era para convertirse en un calco de lo que él creía eran seres superiores, valorados, admirados, envidiados, un gringo. Empezó por plancharse el cabello y decolorarlo, luego la piel, talco y maquillaje para blanquearse, pero no tardó en darse cuenta que eso no era suficiente para ser un gringo. Se dedicó a observar cómo se vestían,
qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. No tardó en darse cuenta que la vestimenta era algo que los diferenciaba. Tenía que vestir como uno. Como le era imposible encargar la ropa al extranjero, descubrió las ventas domésticas, ropa de segunda que familias gringas que volvían a su país vendían. No tardó en vestir como un gringo, aunque su familia y amigos lo calificaran de guachafo. Él seguía en su afán de convertirse en gringo. Esta actitud le atrajo el rechazo de los suyos, que lo veían como un presumido y además ridículo. Incluso en su trabajo le dieron el ultimátum. Su jefe, al verlo con el cabello pintado y planchado más el maquillaje, aguantó apenas. Pero al verlo vestido en esas fachas le dijo: o vienes con tu overol como los demás trabajadores o te boto de una patada en el... Y Roberto prefirió la patada. Mientras buscaba un nuevo trabajo, decidió aprender inglés, imprescindible para ser gringo. Como no podía pagar las clases, se compró un diccionario, pero no tardó en darse cuenta que eso no le servía de mucho y optó por el cine. Veía una película hasta aprender de memoria los diálogos. Además, se hacía la ilusión de que se parecía a uno de los actores. Por fin consiguió un trabajo, no en casa de un gringo como él quería, pero sí en el bowling de Miraflores, en el bar, de 5 de la tarde a 12 de la noche. Allí tenía oportunidad de interactuar con gringos y se atrevía a intercambiar palabras con ellos. A los que no eran gringos los atendía de manera neutra, correctísimo, pero frío. Mas con los gringos se deshacían atenciones y amabilidad. Y fueron estos gringos que no podían pronunciar bien el nombre de Roberto quienes comenzaron a llamarlo Bobby. Y como Bobby López, se matriculó en un instituto para aprender inglés. Nunca perdió una clase, ni dejó de hacer una tarea, ni se privó de interrogar al profesor sobre alguna duda gramatical. En sus clases de inglés conoció a José María Cabanillas, otro como él, con los mismos sueños y ambiciones, otro sambo que soñaba ser gringo. Y el sueño de ambos era ir a Estados Unidos, cosa que era casi imposible. No tenían familia allá, no tenían beca. Sin embargo, no se rindieron. Postularon a una compañía de aviación como Purser. Todos los años convocaban a concurso y ambos se presentaron. Y aunque sabían más inglés que nadie, les encantaba servir, eran sacrificados e infatigables, no tenían recomendación y era evidente para los calificadores que no eran sino mulatos talqueados. Fueron desaprobados. Un duro golpe para los dos, el rechazo de esa sociedad a la que tanto anhelaban satisfacer. Lloraron, José María pensó incluso en morir, pero superaron el momento. Finalmente, después de mucho sacrificio, ahorraron lo suficiente para irse a los Estados Unidos, pensando encontrar allá la realización de sus sueños, ser recibidos como un gringo más. Pero la dura realidad los golpeó aún más. Fueron ignorados, rechazados, hasta que en poco tiempo se gastaron sus ahorros y estando en la miseria durmiendo en un parque se presentó la oportunidad. Con ironía, el autor nos dice que para que mueran menos boys de las familias gringas, los inmigrantes como ellos podían ir en lugar de los lindos boys a Corea, a la guerra, y serían recompensados con la ciudadanía. Bobby, que ya no era Bobby, sino oficialmente Bob López, y José María aceptaron. Lamentablemente, ya en la guerra, una ráfaga le voló la cabeza a Bob. Y ahí quedó en una acequia tirado sus sueños de ser gringo. José María perdió un brazo, pero obtuvo una pensión. Regresó al Perú y más sambo que nunca relataba lo sucedido. Y Keka tampoco le fue mejor. Billy Mulligan, el gringo que se casó con ella, se la llevó a Kentucky. Con los años se volvió feo, grosero y maltratador. Y la linda Keka, que no jugaba con sambos, vivía siendo humillada y golpeada por su esposo gringo. El punto 6 del decálogo dice: el cuento solo debe mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. Entonces no intentaré sacar una enseñanza de este cuento, pero sí, están invitadas a leer los cuentos de Ribeiro y aunque evitemos la moraleja,
No puedo evitar mover la cabeza de lado a lado, suspirar hondo y pensar, ¿cuánto nos falta crecer como personas? ¿Y hasta cuándo consideraremos el color de la piel como signo de superioridad? No lo sé. Finalmente, y aunque en el cuento Bob, Bobby, Roberto decide aprender inglés no como una herramienta de superación laboral o intelectual, sino como un medio para lograr su meta de ser gringo, no se puede negar que su método es efectivo y en parte es recomendado por muchos maestros de idiomas y se puede aplicar a cualquier idioma. Claro, no te van a decir, bueno, en el cuento de Julio Ramón están estos consejos, pero sí coinciden algunos de sus consejos. Veamos. 1. Se compró un diccionario y comenzó a revisar y aprender disciplinadamente. Incluso copiaba las palabras para fijarlas más en su memoria. 2. Se dio cuenta que el aprendizaje puramente visual y fuera de un contexto no serviría de mucho y utilizó el cine. Las palabras que lograba entender las anotaba y las repetía hasta dominarlas. Es más, aprendió diálogos completos. Imaginen si hubiese tenido tanto acceso como nosotros ahora. Él tenía que ir al cine, no tenía otra opción en esa época. Los profesores de idioma siempre recomiendan que vean películas, que escuchen canciones, videos en el idioma que se quiere aprender. 3. Buscó interactuar con hablantes nativos. Al trabajar en el bowling no tuvo temor o vergüenza de hablar con ellos. Mejoró su pronunciación y aprendió más palabras, es decir, incrementó su vocabulario. 4. Cuando por fin pudo matricularse para estudiar, fue muy responsable. Cumplió con todos los ejercicios. Participaba activamente. Si tenía una duda, preguntaba. No se quedaba callado pensando qué vergüenza o algo así. Resultado, aprendió el idioma y muy bien. Creo que yo misma debo poner en práctica estos consejos. Me voy despidiendo antes de romper el punto 6, pero sé que cada quien al leer los cuentos de Ribeiro va a disfrutar mucho y sacará sus propias reflexiones. Aunque bien es cierto que no necesariamente los autores escriben porque quiere que sus lectores aprendan tal o cual mensaje, pero es inevitable. Encontramos cosas que nos pueden servir a nosotros en nuestro día a día. Si estás pensando leer un libro y aún no te decides, mi sugerencia, La palabra del mudo. Son cuentos, son relatos breves. Cada uno de ellos lo puedes leer de un tirón, sin respirar. Y entre tantos extraordinarios cuentos, estoy segura de que vas a encontrar tu cuento, ese que va a marcar tu vida como lector. Estás invitado entonces a leer La palabra del mudo y también estás invitado a suscribirte a mi canal. Es cierto que no subo videos con tanta frecuencia como quisiera, pero voy a hacer el esfuerzo de no dejar periodos tan largos sin compartir un video. Cuídense mucho, nos vemos.